Bueno, buenas noches. Aquí en producción, cuando es en vivo, a veces suceden estas situaciones. No, este no fue error. Realmente estábamos preparándonos para las dos entrevistas, Mario. Así que buenas noches, bienvenidos junto a Mario Rosales, que me da gusto que me tengas otra vez aquí, martes. Pues bienvenido en martes, Mariano Radio. Empezamos a las 8:45. Esta noche abordamos dos temas. Vamos a abordar la coyuntura, por supuesto, del coronavirus, que bueno, el impacto ya se está resintiendo, ¿no? Está dado, ya la gente lo está sintiendo. Hoy un día difícil para muchas personas, para muchas familias. Hubo muchas empresas que tuvieron que tomar esa dolorosa decisión de suspender o cancelar o despedir a muchas personas. Así es, y parte de eso es el primer tema de esta noche en las 8:45, porque el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, precisamente anoche en entrevista acá en las 8:45, confirmaba que pues el Ejecutivo decidió utilizar el artículo 133 de la Constitución Política de la República para que el Banco de Guatemala pueda adquirir de manera excepcional bonos del Tesoro para financiar la atención de los afectados directa o indirectamente por esta pandemia del COVID-19. Y pues bueno, vamos a ahondar en qué específicamente consiste esto y por qué dijo esto el ministro. Vamos a enlazarnos con María Antonieta de Bonilla. Ella es analista y consultora económica, expresidenta de la Junta Monetaria y expresidenta también del Banco de Guatemala, exministra de Finanzas Públicas también, y con Julio Héctor Estrada, economista, consultor, empresario y también pues exministro de Finanzas Públicas. A ambos bienvenidos, buenas noches. Estrada, economista, consultor. Tenemos ya a la licenciada de Bonilla. Recordemos que estamos en vivo y que estamos haciendo un enlace. Estamos haciendo un contacto vía Skype. Preguntamos a producción, ¿ya estará? Estamos. Entonces, ahora sí. Buenas noches, licenciada de Bonilla. Muy buenas noches para ustedes. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias por atender la invitación de Canal Antigua para tratar este tema de que, bueno, lo hemos dicho ya hace más o menos 15 días aquí, precisamente en este set empezamos a encontrar qué vías podía utilizar el Estado, el gobierno, para financiar lo que ya se veía venir. Un problema que ha pasado de ser de oferta a estar decididamente del lado de la demanda. Hoy lo decíamos, muchas personas perdieron su trabajo, fueron suspendidas, fueron enviadas a vacaciones, otros sus contratos totalmente cancelados y bueno, ya la gente lo está resintiendo. El artículo 133, licenciada, usted lo conoce bien como expresidenta de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, es un artículo que fue reformado en el año 1993 a través de una reforma constitucional y donde básicamente hay un segundo párrafo de ese artículo 133 donde se crea una excepción. La regla normal es que la banca central no puede financiar, no puede comprar bonos o instrumentos de deuda de entidades públicas, de entidades autónomas, en general de nada de lo que es del Estado, y eso hasta la fecha le ha garantizado al país una estabilidad envidiable para muchísimos países en el mundo. Pero en la segunda parte de ese segundo párrafo, licenciada, y usted nos lo va a explicar, quedó una excepción que en caso de catástrofe, de desastre, el Banco de Guatemala podría comprar bonos o títulos de deuda del Estado para financiar precisamente aquellas cosas que estén vinculadas, ligadas directamente a esa catástrofe o a ese desastre. Con esta introducción, licenciada, siendo la primera vez que realmente estamos hablando de la posibilidad de que el organismo ejecutivo presente una iniciativa de ley que requiere votación calificada, más de 107 votos, ¿cómo lo ve, cómo analiza y a su criterio tenemos que estar todos pendientes de que se detone la utilización del 133? Sí, gracias, Mariano. Muy buenas noches. Bueno, ante todo, yo quisiera mencionar que definitivamente esta crisis por la que está atravesando el país, la región y el mundo entero es sin precedentes. La magnitud no la conocemos todavía, la magnitud del impacto, pero podemos anticipar que va a ser un impacto severo
además de la crisis sanitaria, pues definitivamente las medidas que necesariamente se han tenido que adoptar en los diferentes países, en unos antes y en otros después, para contener la expansión del virus, tienen y están teniendo ya otro tipo de impactos como los que usted mencionaba. Impactos en el sentido de que las empresas, al estar no operando con las actividades suspendidas, pues esto comienza a repercutir definitivamente en su liquidez y definitivamente también viene a afectar a los empleados. En ese sentido, yo creo que las propuestas que se han presentado son muy atinadas. El ministro de Finanzas presentó esta iniciativa con objetivos muy importantes como es atender a la población más vulnerable, también pues prácticamente un seguro de desempleo, podríamos llamarlo así, pero es para prevenir que una gran parte de trabajadores puedan perder sus empleos y en ese sentido pues que el IX les cubra una parte del salario por 3 meses. Y luego pues la atención en líneas de crédito principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas también es muy importante, ya que requieren capital de trabajo, requieren esta liquidez para poder continuar sus operaciones cuando ya sea posible y mantener el empleo. Entonces a mí me parece muy atinado y que se haya presentado con bastante rapidez. Ahora bien, en cuanto a las opciones de financiamiento, yo considero que se deben de analizar con bastante cuidado. Efectivamente, como usted lo mencionaba, el artículo 133 de la Constitución prevé que en casos de catástrofe o desastre nacional, el Banco de Guatemala pueda financiar al gobierno por medio de la compra de bonos del Tesoro. Esto a solicitud del presidente de la República y si lo aprueban 2/3 partes del Congreso. Yo considero que que esta opción tal vez no debería de ser la primera opción y voy a explicar por qué. El sistema bancario y financiero en Guatemala tiene condiciones de liquidez importante, es decir, la liquidez ha sido significativa por parte de las entidades bancarias. Tanto es esto así que, por ejemplo, en los primeros 2 meses del año, antes obviamente de que se intensificara todo el tema de esta crisis, de esta pandemia, el Ministerio de Finanzas en algunas de las convocatorias que hizo para colocación de bonos tuvo demanda por parte de las entidades de hasta 26,000 millones de quetzales. En alguna de estas convocatorias y estas subastas adjudicó 2,000 millones, pero la demanda había sido de 26,000. Esto es un reflejo de esos montos de liquidez que actualmente tiene el sistema. Y por esto es que el hecho de emitir 11,000 millones adicionales de liquidez parecería que no es necesario y que podría más bien aprovecharse la liquidez que ya está disponible en el sistema en una primera instancia. O sea, yo no estoy descartando totalmente lo otro, pero me parece que no debería de ser la primera opción a recurrir. En sí puede haber una coordinación estrecha entre la política fiscal y la política monetaria. Actualmente las colocaciones que tiene el Banco de Guatemala con las entidades es de alrededor de 40,000 millones de quetzales. Y el Banco de Guatemala pues puede dejar de salir al mercado a recolocar estos títulos cuando se vencen, que es todas las semanas, y en ese sentido pues dejaría esta liquidez disponible para que las entidades pues en la diversificación que hacen de su portafolio puedan considerar adquirir bonos del Tesoro para que pueda el Estado contar con los recursos para atender esta emergencia. Ahora bien, licenciada Bonilla, partiendo de esta explicación y partiendo pues de lo que dice el artículo 133, que en esta, digamos, situación excepcional permite al Estado de Guatemala adquirir esta deuda pública, ¿qué opina usted de la otra tesis o contratesis de algunos economistas que dicen que no, que por qué recurrir a la banca central y por qué no ver otras alternativas? Que por qué no recurrir a la banca central.
O sea, ¿por qué recurrir a la banca? ¿Por qué no recurrir a la banca central, sino que ver otras alternativas? Surgió por ahí, digamos, la alternativa de que fuera el Seguro Social. Ya la Junta Directiva del Seguro Social dijo que pues no se podía y se podía poner en peligro incluso el sistema financiero del país. ¿Cómo ve usted esta alternativa de recurrir al Banco de Guatemala? Lo que le decía, o sea, yo considero que no debería de ser la primera instancia. Esto está establecido como una excepción en la Constitución, al artículo 133, en casos de catástrofe o desastre nacional. Definitivamente el país y el mundo está pasando por una situación sumamente difícil, pero dado que hay liquidez actualmente en el sistema, es lo que yo explicaba, que desde mi punto de vista es posible que el gobierno pueda colocar estos bonos en el mercado y hacerse así de los recursos que requiere para poder financiar los proyectos y los programas que está planteando. ¿Qué es lo que ocurre? Si adicionamos estos 11.000 millones a una economía en donde ya se dan y actualmente existen excedentes de liquidez, hay liquidez en el sistema, pues esta liquidez va a retornar a los bancos posteriormente. Y si actualmente no se está anticipando en el corto plazo que hayan presiones inflacionarias, pero más adelante, cuando comience nuevamente a reactivarse la economía en el país, en todos los demás países del mundo, pues pueden surgir este tipo de presiones, sobre todo tomando en cuenta que aquí comienza con un problema de oferta, sigue con uno de demanda y este de demanda vuelve a repercutir en la oferta. En un momento determinado podemos encontrarnos con más demanda que oferta y esto repercutir en la inflación. Y el Banco de Guatemala va a tener que lidiar tarde o temprano con esta liquidez adicional a la que ya actualmente hay en el sistema. Entonces, solo considero que no debería ser la primera opción el Banco de Guatemala, sino que utilizar la liquidez que ya está disponible en el mercado y en el sistema como una primera opción. Licenciada, ¿Qué precisamente beneficios? esa explicación que usted da y indicar de que no es la primera opción, pues es algo que se ha planteado. Si uno ve la mezcla de fuentes de financiamiento ya aprobadas por el Congreso de la República, precisamente para financiar esa primera etapa de la emergencia, que lo definió así el presidente de la República, pues es una mezcla de préstamos externos, de colocación de bonos del Tesoro, en fin, ya hay varios de esos instrumentos que usted mencionó utilizados y hay otros que necesitan mucho más tiempo y para lo cual, hasta donde sabemos, el Congreso ya no está en disposición necesaria de seguir aprobando préstamos con la banca multilateral. Si esa mezcla se agota, si esa mezcla ya no da más, ¿qué otras opciones quedan? Bueno, si esa mezcla ya no diera más, entonces habría que analizar otras, como por ejemplo esta del Banco de Guatemala. Pero yo considero que aún con lo que usted menciona y que ya se aprobó de hecho una colocación por alrededor de 5.000 millones, creo, de la primera etapa que había sido presentada ante el Congreso por parte del Ejecutivo, aún así, pues cuando uno ve los números, como mencionaba, considero que todavía hay liquidez suficiente en el sistema. Claro está, y esto lo demuestra el ejemplo que yo les di, o sea, en los primeros 2 meses del año hubo una demanda en una de las convocatorias del Ministerio de Finanzas de hasta 26.000 millones de quetzales, y en esa oportunidad el Ministerio adjudicó 2.000 millones. De tal manera que sí es cierto y hay que tomar en cuenta que también el sector financiero, ante una situación de incertidumbre como la que se está atravesando, pues quieran de hecho aumentar sus activos líquidos, o sea, tener más precaución, mantener más reservas de liquidez, esto es normal. Pero Guatemala pues ha tenido una ventaja comparada con los demás países de la región de Centroamérica y de Latinoamérica, de poder hacer colocaciones en el mercado interno, que de hecho ya las venía haciendo a 15 años y 20 años plazo a tasas razonables. Y esto pues no se da en la mayoría de otros países de América Latina. También tenemos la ventaja que a diferencia de otros países, por ejemplo, Costa Rica en Centroamérica, Ecuador, Argentina,
que entran a esta situación de crisis con desequilibrios macroeconómicos importantes, altos déficits fiscales, endeudamientos muy elevados. El Salvador también tiene una deuda muy alta. En Guatemala no es así. En Guatemala hay espacio fiscal para que aumente el déficit fiscal en esta situación de crisis temporalmente y también el nivel de deuda. Entonces creo que bueno, que es necesario utilizar esos espacios. Yo no estoy descartando totalmente la otra opción, pero sí creo que desde mi punto de vista debería de explorarse primero la que mencioné, o sea, una colocación en el mercado interno y dejar la otra. Tenemos que seguir viendo cómo va avanzando esta situación, que todavía no se puede estimar exactamente cuál va a ser el impacto. Licenciada Bonilla, aquí hay una situación en donde pues esto definitivamente no lo esperábamos, no podíamos medir el impacto de algo de esta magnitud y pareciera que a todos los niveles la afectación en mayor o menor grado ha llegado, gran industria, mediana industria, pequeña industria, empleadores, sector informal, o sea, desde su perspectiva, ¿cuáles son los sectores a los que hay que darle prioridad en este plan de emergencia? ¿A quién tendríamos que rescatar y tenderle la mano? Porque, digamos, en esta situación todos hemos salido afectados a todo nivel. Así es. Bueno, sabemos que Guatemala es uno de los países con mayores niveles de pobreza en la región. De por sí, ya tenemos una población que vive en condiciones de subsistencia y a la que una situación de crisis como la de ahora pues viene a agravar la situación que ya tenían la población más vulnerable. Yo considero que se debe de atender a esta población, a la más vulnerable, que está en situación de mayor pobreza, la de ingresos más bajos, y que esa debe ser una prioridad. Y creo que el programa planteado por el gobierno lo contempla. También proteger el empleo. Proteger el empleo es muy importante y si las empresas no están trabajando, pues no se puede, por ejemplo, por decreto obligar a que las empresas no despidan, porque solo si las empresas no tienen la liquidez suficiente y los ingresos para poder mantener a los empleados y pagar los salarios, pues tienen que cerrar, tienen que despedir en todo caso, reducir su personal. Y por eso el poder implementar políticas para lo que se ha planteado, por ejemplo, de una suspensión preventiva, en este caso de empleados, y que se pueda cubrir por parte del instituto hasta las 2/3 partes, me parece algo atinado, tratar de proteger el empleo. Y por otro lado, pues oxigenar a las empresas, pero sobre todo a las MIPYMES, son las más importantes. Aquí en Guatemala sabemos también que el porcentaje de mercado informal es altísimo, se ha llegado a calcular hasta en 70%, y estas son personas que viven al día a día, ¿verdad? Entonces un día que dejan de salir a realizar sus ventas, sus negocios, implica probablemente no tener para la comida de la familia, y esta es una población a la que hay que atender con prioridad desde mi punto Licenciada, de vista. nos estamos acercando al final del programa, pero no puedo dejar de hacerle una pregunta para que con su respuesta se cierre la entrevista con usted. Es inminente o casi seguro que la iniciativa de ley la va a enviar el presidente mañana miércoles o a más tardar el jueves, en el sentido de buscar la aprobación del Congreso para la excepción. Si eso es así, a su criterio, ¿qué debe de cuidar el Ejecutivo, el Legislativo, para la aprobación de un decreto de esa naturaleza? Y en ese contexto, la pregunta también, con esta caída drástica que ha habido de empleo, de actividad económica, pues bueno, se va a caer la recaudación fiscal. Eso es algo que es casi como un reflejo inmediato. ¿Cómo podríamos entonces hacia futuro cubrir un posible financiamiento de la banca central al gobierno central? Yo creo que definitivamente es importante y fundamental asegurar que los recursos cumplan con su objetivo, o sea, que vayan a los destinos que se han establecido y que los programas se ejecuten con total transparencia y con rendición de cuentas. Esto me parece que es algo fundamental.
Estamos hablando de montos significativos de recursos y estamos hablando también de necesidades muy grandes y pues sería lamentable si no llegaran a quien se propone que vayan. Eso por una parte. Luego, bueno, en este caso, si esto llega finalmente a la solicitud al Congreso, ya le corresponderá posteriormente, si el Congreso la aprueba, al Banco de Guatemala y al Ministerio de Finanzas negociar las condiciones en que podría adquirir estos bonos y llevar la propuesta a la Junta Monetaria. Esto ya son temas que son competencia de la Junta, establecer las condiciones financieras, dada la rectoría que tiene en el tema, también establecido en la Constitución. Pero ante todo, como decía, pues cuidar el tema de que todo vaya en una forma ordenada, con mucha transparencia, eso es fundamental. Y aquí pues solo quisiera mencionar que Guatemala pues ha tenido un activo muy importante que es el de su estabilidad macroeconómica y esto se ha derivado de las políticas, como sabemos, prudentes y disciplinadas que se han implementado. Estamos ahora en una situación de crisis, pero no por ello pues se debe de descuidar este tema. O sea, este es un tema que sigue siendo importante. ¿Y por qué lo digo? Porque mencioné temas, ejemplos como el de Costa Rica, el de Ecuador y otros países que lamentablemente pues han tenido desequilibrios importantes, no han tenido estos manejos prudentes y ordenados, y entonces para ellos sí la situación que es mucho más complicada. En estos casos ni siquiera había la opción de considerar, por ejemplo, al gobierno una colocación de bonos en su mercado interno, porque desde antes de la crisis ya no lograban colocar nada, porque no había confianza por parte de los agentes económicos. Aquí no tenemos esta situación, entonces, pues concluyo, creo que se debe de analizar las opciones muy cuidadosamente y que se puedan implementar de la mejor manera estos programas y con prontitud. Bueno, pues muchas gracias a María Antonieta Bonilla por habernos dado a conocer su punto de vista acerca de esta solicitud del Ejecutivo. Gracias, feliz noche. Bueno, gracias a ustedes también y que tengan muy feliz noche. Gracias. Licenciado. Bueno, Mariano, ¿recuerdas si había algún antecedente de que el Ejecutivo evocara el 133 constitucional? No. Esto fue reformado en el 93 y desde entonces no se ha utilizado. Antes, bueno, no sé si recordarás, años anteriores, o la década de los 70, 80, sí había esa opción de que la banca central financiara al gobierno y sí se generaron graves problemas económicos, inflación, grandes déficits. Año 90, no hay que olvidarlo, 89, 90, bueno, yo no vivía ya acá en Guatemala, pero fue la época que tuvimos de las mayores tasas de inflación cuando el gobierno de Vinicio Cerezo salió precisamente a poner a trabajar a la maquinita. Hay un tema en todo esto, Mario, que creo que hay que responderle a la gente, y es cómo se va a pagar. Y aquí hay muchas ideas de cómo se podría hacer. Hace un par de años se planteó que para cubrir el déficit casi fiscal que tiene acumulado el Banco de Guatemala, se emitiera un bono a 100 años. ¿A 100 años? A 100 años. De hecho, fue la misma banca central la que emitió esa normativa y remitió esa iniciativa de ley al Congreso. Nunca prosperó, pero podría ser en tiempos de excepciones, de excepción, de catástrofe, de todo, plantear soluciones de esa manera para que no tengamos problemas futuros, muchos de los cuales mencionó la licenciada de Bonilla. Pero en fin, son ideas, son cosas que han estado sobre la mesa y muchas veces no se han utilizado. Y pareciera que los constituyentes en el 85 tuvieron una visión de dejar esto plasmado así. No. ¿No crees que sea así? Lo del 85 sí permitía, por eso tuvimos las Por eso la inflaciones. excepción, ajá, por eso la excepción se introdujo hasta el 93. La reforma del 94, dices. 93. Es en el año 93 donde se introduce ese segundo párrafo y a partir de ese año hemos tenido condiciones macroeconómicas excelentes. Pero bueno, ya tenemos a nuestro solo próximo. Para poner en contexto, la reforma se hace por la situación provocada en el gobierno de Vinicio. Sí, y para no seguir cayendo en esas irresponsabilidades macroeconómicas que muchas veces en situaciones políticas, los políticos tomaban ese tipo de decisiones de poner a
a imprimir dinero sin mayor respaldo y una irresponsabilidad inflación. absoluta. Y las inflaciones. Pero bueno, por eso es que está y por eso es que somos como país un ejemplo de estabilidad macroeconómica, que es un gran activo de la cual todos hablamos. Pero en tiempos de crisis hay que encontrar soluciones. Y tenemos al otro invitado ahí en línea. Claro. Le damos la bienvenida a Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas Públicas y también consultor en temas de economía y finanzas. Muy buenas noches, señor Julio Héctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, Mario, Mariano, qué gusto de estar aquí con ustedes y estamos aquí para servir. Bueno, ya el tema, licenciado Estrada, ya lo conoce usted, es inminente la decisión tomada por el organismo ejecutivo de presentar una iniciativa de ley que invoque el segundo párrafo del artículo 133 constitucional. Usted hace un par de días, una semana diría yo, ha estado haciendo algún tipo de propuestas y si la memoria no me falla, incluso usted propuso que efectivamente se explorara la posibilidad de invocar el 133. Cuéntenos cuál es su opinión. Sí, tal vez cuesta un poco agregar más valor después de que estuvo antes con uno, María Antonieta de Bonilla, ya trató varios temas. Pero tal vez solo agregar que hay estabilidad macroeconómica en el país. Una parte de esa estabilidad es por estas restricciones que hay en el artículo 183. Hay otros temas como el no poder usar deuda para funcionamiento, que también creo que son importantes, y una tradición del país de ser bastante conservador en el manejo de la deuda, que hay que reconocer que no es una sola fuente. También mencionar que estamos en un problema económico casi sin récord histórico reciente que podemos hacer comparaciones. Leía hoy un estudio de Goldman Sachs reciente, una publicación, que la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre va a caer 35%. Lo más que había caído en trimestre en cualquier año anterior, incluida la Gran Depresión, había sido 6 o 7% trimestrales. Son órdenes de magnitud muy, muy grandes. Y entonces, lo que yo he estado planteando es que se necesita pensar de una manera y una magnitud diferente. Una medida muy fuerte para crédito para empresas, pequeñas y medianas empresas, una medida muy fuerte de llevarle la mayor cantidad de efectivo directo a la mayor cantidad de gente afectada, sobre todo gente del sector informal, y unas medidas para rescatar empleo y diferir algunos pagos y servicios para rescatar, ni siquiera estamos hablando de reactivar económicamente, rescatar la economía de las familias guatemaltecas. Y adicionalmente, la medida de adquirir bonos del Estado por parte del Banco de Guatemala sería, en mi recomendación, en este momento una medida económica correcta desde el punto de vista de política monetaria. O sea, la política monetaria del Banco de Guatemala la implementa otros bancos con dos herramientas principales. Una es la tasa líder, que es la tasa a la cual hay préstamos del Banco Central y se maneja la tasa interbancaria, pero también los bancos han recurrido con una herramienta más poderosa en las crisis de los últimos 10 años, hacer lo que en inglés se llama quantitative easing, que es que el Banco Central compra bonos del gobierno para inyectar aún más liquidez cuando hay una crisis de demanda. Y que justo en este momento el Banco de Guatemala no tiene esa herramienta, pero que al hacer una colocación de bonos del Tesoro guatemalteco con el Banco Central, en cierta manera le da la herramienta al banco. Entonces el banco va a decidir de esta liquidez que va a inyectar directo, a través de lo que sería una facilitación cuantitativa, cuánto quiere sacar vía operaciones de mercado abierto, pero le da una herramienta adicional de implementación de política monetaria. En un momento realmente excepcional, que no solo es bajar tasas de interés, hacer créditos fuertes, liberar y flexibilizar mecanismos de crédito de banca y crédito a empresas, sino que adicionalmente también diversifica los fondos de financiamiento del gobierno. Recordemos que la emisión de bonos este año, ya bonos del Tesoro andan cercano a los 20 millardos de quetzales, antes de las ampliaciones presupuestarias entre rollover y colocación nueva. Aquí serían 10 o 11 millardos de quetzales, un stock de deuda de 120. Es una diversificación, por lo cual yo lo veo no solo usable y utilizable para comunicar el mensaje de acciones excepcionales, sino inclusive hasta recomendable. Ahora bien, licenciado Julio Héctor, en todo esto es una pues situación atípica, excepcional. ¿Qué impacto y en dónde va a haber a la hora de hacer todo este movimiento que se tendrá que hacer? ¿En dónde puede haber algún impacto? Pues
Afortunadamente, como yo he dicho a mucha gente antes, por varias razones el país ha guardado una macroeconomía estable. Tenemos inclusive unas reservas internacionales excepcionalmente altas, que ya eran altas y en los últimos 2 o 3 años se volvieron extraordinariamente altas. O sea, crecieron de 9 a 15 millardos de dólares en los últimos 3 años. Tal vez, entonces, en algún caso habría algún riesgo que se fuera a tipo de cambio, de no ser porque tenemos cualquier cantidad de dólares para administrarlo. Podría haber un poco de inflación, pero de verdad que no lo veo, porque el Banco de Guatemala tiene herramientas entre tipo de cambio y de neutralización de operaciones para poder controlar si hubiera un problema digamos, de abundancia en el tipo de cambio. Las expectativas de inflación son bajas. Yo sigo preocupado de que la medida no va a ser suficiente para amortiguar el tamaño de la caída que estamos viviendo. Entonces, más que preocuparme de la emisión de bonos y comprar por parte del Banco Guatemala, el reto está en la implementación del plan de reactivación y rescate y en las medidas que de alguna manera esperemos que la crisis no se alargue más y pueda de alguna manera hacer un colchoncito a la caída que de todos modos va a experimentar la mayoría de guatemaltecos en sus ingresos y esperamos que destruya el mínimo de empleos posible. Licenciado Julio Héctor Estrada, usted hizo mención al estudio o al informe de Goldman Sachs. Le encargo que lea el de Morgan Stanley, el de hoy. Está todavía peor de la perspectiva que está presentando Estados Unidos. Pero bueno, la licenciada María Antonieta en su intervención pues no necesariamente le dio el apoyo a la medida de la utilización del 133. Advirtió de algunos temas y ahí va mi pregunta. Primero, nos decía que hay bastante liquidez en el sistema bancario en este momento que pudiera cubrir la demanda, o más bien la oferta de los 11,000 millones en bonos, que hizo referencia a algunas de las subastas que se hicieron a principios de años. Entonces, por esa vía, por el lado de la disposición de liquidez en el sistema bancario, pues no vería por qué recurrir al Banco Central. Segundo tema que nos llamó la atención es el tema inflacionario hacia futuro. Y el tercero, y eso sí es algo nuevo, sobre todo porque las redes nos están preguntando, aquí en Guatemala siempre hay una aprensión con el tema del tipo de cambio. ¿Qué impacto podría tener hacia futuro que efectivamente el Congreso aprobara y la liquidez de los 11,000 millones fuera, y qué pasaría con el tipo de cambio? Son 3 preguntas muy concretas. Ok, tal vez a la primera, a los argumentos, digamos, del uso de la medida porque hay liquidez. En la última subasta del Ministerio de Finanzas la semana pasada, si no estoy mal, ya las tasas subieron, o sea, no se adjudicó. Las mejores propuestas fueron 7%. Los bancos están haciendo reservas para poder también de alguna forma administrar los requerimientos de corto plazo que hicieron activando su línea de crédito muchas empresas. Y adicionalmente tengo que ser un poco crítico en el sentido de que las medidas que se han venido implementando en los últimos 3 años de democratización de la deuda pública no han tenido mucho respaldo de los sistemas financieros, ayudando en la colocación fuerte para que guatemaltecos comunes y corrientes adquieran también bonos del tesoro por 10, 20 mil, 50 mil, 100 mil quetzales, y la gente no tenga una percepción tan grande que es un gran negocio para la banca nacional, que es un gran negocio y es como funciona la banca en todo el mundo. Pero si hubiera por lo menos 10 mil, 50 mil, 100 mil pequeños inversionistas en los bonos del tesoro, la gente lo vería como, bueno, lo estoy comprando yo también, ¿sí? Y yo creo que pues hay una agenda del lado del Ministerio de Finanzas que se ha impulsado, también se puede haber hecho más, pero también no ha sido visto estratégicamente por la banca y por el sistema financiero de la importancia de democratizar esa herramienta, para que justo en estos momentos no aparezca ese obstáculo que lo haga como una crítica importante. Entonces, hay liquidez, pero también hay maneras, digamos, de administrarlo. La inflación, difícil porque conectada con el tema de tipo de cambio, donde puede haber cierta reacción a tipo de cambio, si hay más gente que quiere cambiar sus quetzales por dólares y el Banco de Guatemala sale a vender los dólares que tiene en cantidades inmensas, ¿sí? Eso saca quetzales de circulación. Entonces, sí, lo que va a pasar es que ahorita el gobierno, si emite 11,000 millones de quetzales para pagar este tipo de emisión de bonos, esos más o menos 1.600, 1.700 millones de dólares, si todo se fuera en demanda de dólares, el banco saldría a vender los 1.700 millones de dólares y saca los quetzales de circulación.
Entonces, hay tal cantidad y línea de defensa en dólares que se puede comprar la cantidad de quetzales en circulación varias veces. Entonces, yo no veo que esa medida vaya a tener una presión en el tipo de cambio. Sí, puede que existan medidas de presión en el tipo de cambio porque todo el mundo está huyendo hacia los dólares. Lo vimos la semana pasada o antepasada con un movimiento brusco que se dio de unos días para otro, que fue más un movimiento de portafolios. El banco tuvo que reaccionar no con una medida de decir compro 50 millones al día, sino creo que un solo día compró 150 millones de dólares o 200. Y al mercado se tranquilizó porque las herramientas están ahí. El banco puede determinar, puede que haya cierto deslizamiento menor o progresivo, digamos, del tipo de cambio, pero que el Banco de Guatemala tiene las herramientas para llevárselo despacio en base a sus decisiones de política monetaria, las tiene. Y esta compra o financiamiento del déficit del gobierno, que tiene que tener un déficit grande, que eso es interesante, tiene que ocupar el espacio de consumo que no está ocupando la parte privada. Ese déficit el banco lo puede neutralizar utilizando sus reservas y tiene amplia capacidad para neutralizarlo. Ahora, licenciado Julio Héctor, ¿cómo todavía siento yo que el gobierno no tiene claro el mecanismo de cómo se va a canalizar este dinero hacia los sectores que lo necesitan? ¿Usted tiene alguna idea, algún plan de cómo se puede canalizar de forma eficiente a quienes realmente lo necesitan? Sí, y debo decir que es marcadamente difícil, ¿sí? Hay tres mecanismos centrales que son los que ha anunciado el ministro el día de ayer, de lo que yo conozco. Uno es un financiamiento a través de la banca para pequeñas y medianas empresas, difícil de implementar porque el gobierno guatemalteco no tiene como que un gran banco nacional de desarrollo o líneas de crédito muy activas, es un banco central muy conservador y tarda en llegar, necesita mucha diligencia y fuerza y cooperación del banco y el sistema financiero nacional. Entonces ahí llega a pequeñas empresas, a profesionales, está diseñado para eso, pero el intento es correcto, vamos a ver si funciona. Segundo, el financiar al ICS para que el ICS pueda otorgar un beneficio excepcional por seguro por desempleo, por seguro por prevención de la epidemia. Eso creo que es bastante más directo porque va a rescatar 300,000 empleos, 400,000 empleos que se pueden suspender por 2 o 3 meses y al mismo tiempo cuando uno defiende 300,000 empleos a lo mejor defiende otros 300,000 que se hubieran perdido de no poder suspender a la mitad de las personas o despidos masivos y favorece el regreso de las empresas a la actividad. Ese lo veo más sencillo de implementar porque ya la decisión se tomó en el Ejecutivo de darle el dinero al ICS, no va a tener que usar sus reservas. Y yo creo que es el mecanismo correcto y lo que hemos planteado desde un principio. Pero nos queda una gran brecha que es cómo le llega a uno a ese 70% de gente que está en el sector informal. Y de una manera rápida, sin aglomeraciones, sin temas de quién seleccionó a quién, y entiendo que están planteándose llegarle a 2 millones de hogares. Esos 2 millones de hogares, por lo que yo escuché de la propuesta, se seleccionan, básicamente es el padrón de los receptores de la tarifa social eléctrica, que es el 95% de los consumidores, que son el 95% de los hogares guatemaltecos. O sea, es casi que una medida que va dirigida al 80-85% de los hogares guatemaltecos, con una transferencia de 1,000 quetzales que están intentando hacerlo a través de un sistema de DPI o con un mensaje de texto para que no haya aglomeraciones. También pienso que es lo correcto, pero obviamente esas son cosas, se están innovando económicamente, se está innovando operativamente, financieramente, con mecanismos de pago, varias innovaciones al mismo tiempo. Creo que es el camino correcto, hay que tener paciencia en la implementación y siempre va a tener la reacción de que aunque le lleguemos a 2,5 millones de hogares de 3.5 millones que tiene el país, alguien de los 100,000, 300,000 que no salgan beneficiados van a ser un poco de problema porque piensan que son más elegibles que los que están recibiendo el dinero. Entonces hay también un poco de paciencia porque ese llegarle a 2 millones y medio de familias con dinero contante y sonante genera también una demanda económica que favorece al sector informal porque hay más adquisiciones, más compra y se cae menos la demanda, pero siempre va a haber gente a la cual no se le llega porque tiene que desarrollarse algún tipo de regla para poder distribuir el dinero. Julio Héctor Estrada, se nos está acabando el tiempo y la verdad, mucho de lo último que se ha hablado es como ya estar vendiendo el cuero sin haber cazado el venado. Y con eso quiero decir que no tenemos todavía el proyecto de ley, no tenemos su contenido, no tenemos todavía ese debate que debería de llegar a una posible aprobación
de más de 107 votos. ¿Usted qué le recomendaría en este cierre de la entrevista? ¿Qué debe de contener ese proyecto de ley? Porque es muy probable que mientras estamos en la entrevista hay funcionarios del Ministerio de Finanzas terminando de pulir el texto. Bueno, yo creo que tiene que ser claro en cuanto a los mecanismos de implementación, los límites que se están colocando en cuanto a que es una medida temporal y excepcional, y sobre todo avanzar con presentarlo. Yo sé que hay gente, como dice Mariano, que está corriendo para hacer este trabajo. Ojalá que se logre el consenso y que sea un proceso de enriquecimiento el que sea en el Congreso. Que siempre es bueno pasarlo por el tamiz de la política. Yo pienso diferente, o sea, obviamente el Congreso no es el ente más popular, pero sí da un reflejo más o menos de cómo la gente y la opinión pública percibe los temas. Y esto es un tema que hay que salir a vender a la opinión pública, ejecutivo, legislativo y hasta judicial, si lo queremos ver, todos los poderes juntos, porque es un problema tan grande y es un esfuerzo sin precedentes que tiene que tener ese respaldo, por lo cual tiene que quedar bien claro cómo se van a hacer las cosas. Bueno, pues muchas gracias a Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas Públicas y también consultor en temas de finanzas y economía. Gracias por su tiempo. Gracias. No, muchas gracias y muchos saludos a la audiencia. Gracias. Pues bueno, un panorama nada fácil, ¿no? No, por eso lo decía. O sea, empezar a vender el cuero antes de cazar el venado es de las peores cosas que se pueden hacer. Pero hay algo que quiero rescatar de la ponencia. Primero, tuvimos una entrevista en que no necesariamente estaba a favor y una segunda entrevista en la que hemos escuchado muchos argumentos a favor de esta decisión que inminente de presentar la iniciativa de ley al Congreso. Pero hay algo que quiero rescatar y creo que no se ha tomado en cuenta. Hay dos sectores que sí permitirían que se llegase de manera más rápida y más directo al que necesita. Y ya lo dijo el ministro de Finanzas, el tema eléctrico, pero también el tema de la telefonía. En este país en los últimos 20 años ha habido una expansión inmensa de electricidad y de telefonía. Es raro encontrar ya lugares donde no exista por lo menos un teléfono celular. Los teléfonos celulares se utilizan para las transferencias de remesas, o sea, la tecnología está ahí. Este es algo similar, utilizar los contadores eléctricos también como una forma de verificar consumo y nivel socioeconómico también. Así que podría ser una mezcla telefonía con electricidad. Lamentablemente ambos sectores están siendo absolutamente acosados por el sector político con ideas que realmente es una medicina que es más dañina que la pandemia que estamos en este momento, por lo menos en este instante, sufriendo. Pero bueno. Y sobre todo hacerlo de forma ordenada, porque ahí vemos el caso de El Salvador, Sí. Se volvió un relajo total. Efectivamente. Y haciendo lo que se trata de evitar, conglomeraciones de personas. No, pero no solo es evitar, Mario, es también llegar a que la gente claro, lo y a reciba. quien lo tienen que recibir. Y así es, ¿no? y ahí está el sistema, se llama Mbappé, creo yo, así se llama en Kenia. Ellos hacen transacciones financieras a través de los frijolitos, ni siquiera Claro. teléfonos ahí, por miles de millones de dólares diarios. Es básicamente casi eliminaron el efectivo en Kenia. Es un ejemplo donde a través de la tecnología se pueden dar estas subvenciones como las que está planteando el ministro de Finanzas y el gobierno del presidente Yamatei. Por supuesto. Bueno, pasamos al otro tema de la noche. Hemos estado entrevistando a diferentes alcaldes del país para conocer, pues, cómo se vive esta situación. Pareciera que a veces, pues, nos centramos un poco en la capital, pero, pues, bueno, el país completo vive esta situación y padece esta situación, toque de queda, el aislamiento social, en fin. Esta noche hemos contactado también vía Skype a Hugo Sarceño, él es alcalde de Puerto Barrios, para que nos hable precisamente cómo enfrenta su municipio esta situación que vive Guatemala y el mundo. Muy buenas noches, alcalde Sarceño. Buenas noches, un gusto saludarlos desde acá de la Tierra de Dios. Bienvenido. Alcalde Sarceño, buenas noches, gracias por atender la invitación de Canal Antigua. Bueno, Puerto Barrios, el mismo nombre lo tiene, es un puerto, es una comunidad relativamente grande, tiene puertos, tiene mucho comercio, actividad aduanal, turismo que entendería que se ha caído en las últimas semanas. Cuéntenos en qué contexto se encuentra actualmente Puerto Barrios.
Gracias, Mariano. Pues complicado, como muchos de los municipios. Yo creo que el país completo está atravesando por una situación, primero de salud, segundo económica. Puerto Barrios, a pesar de que es un puerto pujante, está también resentida la economía, precisamente porque, lo decías tú, nosotros vivimos mucho del turismo, a pesar de que hay 2 puertos donde nos entran 1.100 trailers todos los días saliendo y entrando mercadería, pero ese sector se quedó produciendo en puertos. Toda la economía está resentida, los hoteles vacíos completamente, los restaurantes vacíos. Es decir, estamos pasando por una situación económica muy difícil, Mariano. Ahora bien, alcalde, el tema también de recibir cruceros. Cuéntenos un poco cuántos cruceros al año ustedes recibían, cómo ha significado esto en cuanto al impacto de la caída en ese sector, cuántas personas han dejado de percibir ingresos, cómo está ese tema específicamente en cuanto a cruceros. Gracias. Del 2016, cuando recibíamos 16 cruceros por temporada, llegamos a tener 51 cruceros por temporada. Esa era la proyección que teníamos ahora. Eso me estaba beneficiando mucho los artesanos, los taxistas, los restauranteros, y estábamos muy bien motivados buscando una proyección hacia 74 cruceros para la próxima temporada, pero lo sucedido pues nos bajó a 0 y eso nos complica totalmente el tema económico. Puerto Barrios vive mucho del crucerista. Cada taxista que atiende un barco crucero por lo menos se gana 8,000 quetzales muchas veces en un solo barco crucero con todo el trabajo que se hace. Hoy están parados los taxistas por las medidas que estamos tomando, pues no pueden transportar más de 3 personas y es puramente la gente que vive en Puerto Barrios porque nadie lógico nos está visitando en este momento. Alcalde Sarceño, ya con una situación tan compleja, difícil como la que usted en este momento nos acaba de relatar, cuéntenos cuál ha sido la actitud, las decisiones que ha tomado el Consejo Municipal que usted preside, precisamente para adaptarse a las medidas de gobierno coercitivas en cuanto a toque de queda, aislamiento, distanciamiento social, pero también que si en los márgenes que tiene el municipio, la municipalidad, algo se ha podido atender a las personas de su municipio. Sí, definitivamente, pues al tener la rectoría del gobierno central, nosotros como alcaldes estamos apoyando al gobierno central con todas las medidas que ellos nos piden en materia de salud. Estamos ayudándoles haciendo lo que todo alcalde hace. Primero, limpiar la ciudad para evitar focos de contaminación. Eso lo tenemos que seguir haciendo. En el caso de Puerto Barrios, la limpieza de drenajes, la limpieza de calles con cloro, con jabón, la limpieza de los mercados. Y sobre todo estamos ayudando también a la parte económica, porque la industria, por ejemplo, de supermercados, donde se está aglomerando la gente, a pesar de que nosotros les decimos que no pueden aglomerarse, ahí estamos limpiando, porque en los bancos y en los supermercados es donde ha estado saliendo la gente. Nosotros estamos ayudando al gobierno central en eso, estamos ayudando inclusive al ICSI, al hospital con mascarillas, cuando debiera de ser quizá lo contrario. Somos los alcaldes quienes deberíamos de recibir el apoyo del gobierno para poder apoyarlos a ellos con la ciudadanía. Eso es prácticamente el trabajo que estamos haciendo en apoyo de gobierno. Ahora, como gobierno local, tuvimos que reducir el horario de trabajo por el toque de queda. Nosotros en Puerto Barrios estamos cerrando la municipalidad de Puerto Barrios a la 1 de la tarde. ¿Por qué a la 1? Porque los bancos están cerrando a la 1 de la tarde, entonces tenemos que hacer los arqueos, los cierres de caja y llevarlos a los bancos, no podemos quedarnos con dinero. Producto de eso, reducimos el 75% del personal, lo mandamos a la casa y estamos trabajando solo con un 25% y en 2 turnos prácticamente. En 2 turnos porque la primera semana la recaudación diaria nos bajó un 30% y hoy la recaudación está en un 80% abajo, es decir, solo estamos captando un 20% de ingresos municipales y de ahí viene la preocupación, porque hay que pagar nómina, hay que pagar empleados,
hay que pagar servicios, tenemos deudas, por ejemplo, con el INDE, con el IX, con el plan de prestaciones, y ahí creo que es donde el gobierno nacional debe de ayudarnos. Es complicado porque se cae la economía, la alcaldía vive de la recaudación, y si la alcaldía no recauda, pues tampoco hay servicios. No van a dar servicios porque no hay dinero, y esa es la preocupación nuestra. Ahí hemos hecho propuestas de algunas a nuestros diputados distritales para que puedan ayudarnos realmente desde el Congreso, y hemos tratado de hablar a nivel de la presidencia de la ANAM, hablarle al señor presidente de ANAM que coordine realmente actividades que vayan en beneficio de los 340 alcaldes. Alcalde, tomando en cuenta que la localidad que usted pues gobierna localmente, pues vive en un alto porcentaje, o el ingreso de un alto porcentaje de la localidad tiene que ver con el turismo, aquí hay una realidad, el tema de los cruceros, el tema del turismo será algo que conforme pasen los meses, pues costará que esto se reactive por el temor que todavía hay en el mundo respecto a este virus. ¿Ustedes ya han visualizado algún plan B de cómo se va a sostener Puerto Barrios, por lo menos en este 2020? Así es. Nosotros en nuestro plan de desarrollo del municipio del 2017 al 2020, porque yo soy un alcalde reelecto, nosotros lo que hicimos fue apostarle a recuperar toda la infraestructura del municipio, es decir, le apostamos a la construcción como el gran generador de empleo. De ahí le invertimos al municipio 302 millones de quetzales que vino de un proyecto de apadrinamiento de obras con la iniciativa privada. Fue la iniciativa privada la que me ayudó a recuperar el municipio y reconstruimos Puerto Barrios para entregarle mejor infraestructura a todos los turistas que nos visitan, inclusive los cruceros. De ahí hoy tú ves en Puerto Barrios calles modernas, amplias, es decir, el municipio pasó a ser un municipio moderno, y eso nos dio un gran resultado. Nos dio aproximadamente 3.232 empleos directos en la construcción de estos calles, parques y muelles que construimos, digamos, y que estamos construyendo. Yo como alcalde, viendo la preocupación, digamos, lógica de la salud, que es la que nos interesa a todos, porque en este momento creo que la gente está pensando en la salud, pero entraron ya en el estado de desesperación económica. Nosotros, como alcaldía y platicando con nuestro consejo municipal, empezamos a crear ya los bancos de proyectos, es decir, tenemos la esperanza que esto tiene que terminar, tenemos la fe que tenemos que salir del problema de salud. El presidente tarde o temprano tendrá que tomar una decisión económica porque estamos a medias, es decir, con algún riesgo de contagio, gracias a Dios protegidos, con algún riesgo de contagio, pero con un gran riesgo económico, donde nuestros municipios y el país se está cayendo. Entonces uno pone en la balanza, dice, ¿qué hacemos? ¿Qué haría yo si fuera el presidente? Son cosas de las que uno piensa. Cierro completamente el gobierno y me cubro en salud y no le hago caso a la presión económica, o hago lo que va a hacer Donald Trump allá, abro y continúo porque hay presión, porque hoy aquí dentro de mi casa mis hijos dicen que quieren salir a trabajar porque no están recibiendo dinero. Esa presión en algún momento se va a tener que ceder, y nosotros tenemos que ser positivos, que primero Dios se va a resolver el problema de salud y que en el término de un mes saldremos a la calle de nuevo como máximo, y tenemos que salir sin empleo, probablemente muchos, con situación económica en el mercado informal, sin ingresos dentro del municipio. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues empezamos a aprovechar este tiempo y estamos diseñando unos bancos de proyectos, sobre todo hoy que tuvimos problemas con nuestros mercados a nivel nacional, vimos la calidad de mercados que no tenemos, pues nosotros estamos diseñando ya la construcción de mercados, de un nuevo edificio municipal, de 2 puertos municipales, apostándole a que haya dinero para construirlos. ¿De dónde va a salir el dinero? Ese es el problema. Tenemos que tener el avance de los proyectos, y ahí es donde yo personalmente estoy pidiendo al Congreso que voltee a ver a los alcaldes, y le estoy pidiendo
al Ejecutivo, que tienen que ver a los alcaldes. Y precisamente Porque ese tema, alcalde Sarceño, tienen que realmente invertir y tienen que apoyarse en un alcalde para poder dar ese apoyo a la comunidad. Si nosotros incentivamos la construcción, vamos a generar gran cantidad de empleo. alcalde, tratemos un momento la situación de sanidad y de salud de su municipio. Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso allá en Puerto Barrios. Esperemos que así continúe por mucho tiempo y que no tengan ese problema. Pero en el caso de que se detecte un caso de la COVID-19, ¿qué infraestructura tienen disponible? ¿En qué se han preparado? ¿Cómo están la situación desde su municipio para atender una situación ya de enfermos por la COVID-19? En este momento es el Ministerio de Salud, como tú sabes, quien tiene la rectoría. Aquí hay 2 centros de salud municipales en Puerto Barrios, Santo Tomás y Entre Ríos, y desde ahí están atendiendo y están haciendo las mediciones de temperatura, al igual que lo hacemos nosotros en la municipalidad, lo hacen los puertos con los transportistas. El Hospital Nacional siempre se han quejado por la falta de infraestructura. Yo pensaría, y lo que he hablado básicamente con las personas de salud, es que de aparecer un caso, inmediatamente va a ser trasladado a la ciudad de Guatemala. Es decir, acá en Puerto Barrios estamos seguros que no se va a quedar ninguno si este brote no sale en mucha cantidad. La idea es trasladarlos a Villanueva y allá que sean atendidos en la ciudad capital o a otros que estén en el área nororiental. Pero acá yo creo que solamente están verificando casos, pero hasta el día de hoy, como tú dices, no hay nada, pero si hubiera, será trasladado. Son las instrucciones que nosotros hemos recibido. Ya para ir concluyendo, alcalde, ¿cuál es el sentir de la población de Puerto Barrios? ¿Hay temor, hay incertidumbre? Obviamente todos estamos golpeados con la situación económica. ¿Cuál es el espíritu de la población al día de hoy allá? Yo creo que el espíritu, nosotros estamos tratando de mandar un mensaje de positivismo, es decir, de esperanza, no de alarma y de pánico. Eso es lo que sale del Ministerio de Salud y de la Alcaldía. Pero también tenemos personas que aprovechan este tipo de situaciones para politizar las cosas. Y entonces hay gente encargada de mandar mensajes negativos y erróneos a la población, tratando de publicitar casos que no existen. Porque para efectos nuestros ya hubieran como 80 casos acá. A mí me estaban involucrando por la relación que tuve con el alcalde de Miami en el mes de febrero, inventaron que el alcalde de Puerto Barrios tenía coronavirus. Fue de las primeras cosas que hicieron. Eso hace aproximadamente mes y medio. Y desde ahí la gente empezó a dejar de ir a pagar porque tenían miedo a infectarse. Ese pánico que ciertos grupos le meten a la población está pasando en Puerto Barrios. Y hay personas acá encargadas de crear pánico, de desprestigiar funcionarios y aprovechan este mal momento que estamos viviendo acá en Barrios para tratar de ganar puntos. Nosotros les hemos dicho que eso no se vale, pero cuesta que la gente entienda que la información debe ser verificada hacia el mensaje oficial que manda el señor presidente cada vez que tiene una conferencia. Pero el presidente habla una vez al día y aquí salen 1000 correos hablando mentiras del tema del coronavirus. En conclusión, te puedo decir que hay pánico en la población, hay miedo, no hemos sido capaces de vender un mensaje con relación a este tema. Y por más que nosotros lo decimos, lo repetimos, la gente no logra captar realmente el mensaje de que tenemos que estar en casa, que no hay que salir, porque el problema es que la gente desde las 4 de la mañana que se quita el toque de queda, va para la calle, van a ser las 4 de la tarde y andan los supermercados abarrotados. Tienen pánico, pero están ahí.
entonces no se entiende realmente lo que está pasando. A mí esa es la preocupación más grande que me da, decir que estamos previniendo cuando en realidad sí tenemos riesgo de contagio en cualquiera de las reuniones que hacemos indirectamente en el banco, en el supermercado o en los mercados cantonales nuestros. Bueno, gracias, alcalde Hugo Sarceño, por habernos atendido. Feliz noche. Muchas gracias a Gracias, ustedes. alcalde. Buenas noches. Gracias, Mariano. Bueno, Mariano, así el panorama, así las cosas. Veremos qué procede en el Congreso de la República, ¿no? Sí, esperemos. Bueno, entendemos de que mañana o a la más tarde el jueves llegará el tema de esta nueva iniciativa de ley, pero yo creo que hay que rescatar las palabras del alcalde Sarceño. Creo que refleja mucho de lo que está pasando en más de 300 municipios del país. Creo que esta dinámica la debemos de continuar, entender que están pasando en otros municipios, porque no es un asunto exclusivo de la capital. Así que a ver qué pasa. Bueno, gracias, Mariano, por acompañarnos esta noche. Y a ustedes también en casa, gracias por su sintonía. Nos vemos en otra emisión.